Buen día, estamos en el espacio Vamos a Conversar en Televisión Universitaria y pues estamos acompañados por un panel internacional en el marco de la Feria Internacional de Gestión del Conocimiento que se ha realizado en el CURLA, en La Ceiba, en Honduras, y con el apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hemos contado en esta jornada con un equipo de investigadores y académicos internacionales conformado por la doctora Judith Najdorf de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, el doctor Fernando Cajas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la doctora Miriam Villegas de la Universidad de Loyola en Bolivia, el doctor Boris Tristán de la Universidad de La Habana en Cuba y la doctora Ivanis Monfredini de la Universidad Católica de Santos de Brasil. Bienvenidos. En este espacio de la Feria Internacional de Gestión del Conocimiento se ha hablado de temas importantes tales como la movilidad del conocimiento y la pertinencia social, y se ha debatido sobre diferentes términos y conceptos, uno de los cuales, por ejemplo, se me viene a la memoria la universidad al servicio del pueblo. Un tema que ha generado un debate y una discusión durante la jornada. No sé si quisiéramos tal vez compartir un poco sobre del significado de este concepto. Bueno, podríamos decir que la universidad al servicio del pueblo es una utopía, ¿no? Es algo a lo que nos gustaría atender. La universidad popular, así como nosotros la soñamos, nunca la hemos visto. Sin embargo, tenemos algunas pistas, ¿no? Aquí tenemos la oportunidad de conversar con universidades enmarcadas en países que se han animado a remar contra la corriente de la universidad mercantil, y creo que eso es un tema en el que nosotros acordamos, ¿no? Y que la verdad es que nos gustaría, como decíamos hoy a la mañana, que la universidad no sea el espacio de servicio a las élites, ni tampoco al gran capital, sino a poder colaborar con las necesidades del pueblo. Gracias, Judith, y gracias, Claudia. Yo creo que es más que una utopía. Yo creo que las universidades públicas, como percibimos hoy en las conversaciones y durante el tiempo que hemos estado trabajando como grupo, son posibles, y yo percibo, y no sé cómo percibieron ustedes, un ambiente de transformación aquí en Honduras. Ese ambiente de transformación adentro de una universidad y empezando uno a visualizar los programas que tienen y comparando con las cosas que hemos visto en otros países, particularmente lo que comentaba Boris hoy sobre su propia universidad, a mí me parece que más que una utopía es una posibilidad. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque, por un lado, las universidades públicas tienen una función, pero no pueden también plantearse como la única solución de los problemas sociales. Tenemos una función particular. Creo que este encuentro nos debe ayudar a entender cuáles son esas funciones, una de las cuales creo que es fundamental es la formación de investigadores científicos, porque si no tenemos ciencia y tecnología, si como nos comentaban hoy el presupuesto de ciencia y tecnología en Honduras es muy parecido al de Guatemala y muy diferente que el de Costa Rica, es apenas del 0.04%, ahí hay un problema fundamental. ¿Qué tipo de investigación vamos a poder hacer? Junto a eso, creo que hay y no sé si lo percibieron, un cambio en la concepción de universidad. En la universidad ya no solo como un espacio académico, sino también metida en la sociedad, y creo que eso es inspirador lo que pasa en Honduras, lo que pasa en otros países. Sí, es muy interesante lo que menciona Fernando, y utopía y también responsabilidad, porque las comunidades, los pueblos, las sociedades tienen muchas esperanzas, muchas ilusiones, muchas expectativas con respecto al rol y al papel que la universidad debe tener en esa transformación social, y la universidad tiene la responsabilidad de responder a esas expectativas y esas aspiraciones.
Yo querría decir algo en relación con la utopía. Me viene a la mente el poema de Eduardo Galeano que decía: tengo el horizonte y cada vez que me acerco, el horizonte se aleja más. Doy 2 pasos y cada vez más lejos, siempre lo veo lejos. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar, ¿no? Ese es un poema bellísimo, utopía como posibilidad, ¿no? Cuando lo pensaba, no como utopía, como algo irrealizable, sino como una posibilidad. ¿Y qué más ejemplo de lo posible en América Latina que lo que nos viene a contar Miriam Villegas de Bolivia, ¿no? Bueno, buenas noches, soy Miriam Villegas, que vengo de Bolivia. Y bueno, hablando de esas utopías y de esas funciones que tiene el sistema de educación superior, en Bolivia tenemos, cumpliendo esas utopías, universidades indígenas reconocidas por el Estado y que ya ha sacado la primera promoción de licenciados indígenas, ¿no? Y entonces, bueno, como decía Fernando, no son utopías inalcanzables, sino más bien son retos que se van postulando con las necesidades del pueblo y también con el proyectarse, digamos, de una forma hacia cosas tangibles como esto de las universidades indígenas en Bolivia. También, por otro lado, quiero recalcar que hay que formar cientistas, pero también hay que formarlos desde una visión global, no solamente tan encerrada como son las universidades indígenas, sino que hay que abrir el mundo, mostrar el mundo que es amplio, grande, como decía Ingenieros, ¿no? El mundo es ancho y ajeno. Y mostrar eso. Por ejemplo, tenemos 120 estudiantes que se van el próximo año, son los mejores estudiantes, tanto de universidades públicas y privadas, que se van a las mejores universidades que tiene Europa. Eso a mí me parece algo como abrir realmente las puertas para la gente que tenga y que pueda producir, porque el compromiso de ellos es volver al país con nuevo conocimiento para generar desarrollo. También, por el otro lado, tenemos, hablando de utopías, digamos, ¿no? Yo nunca me hubiera imaginado que estudiantes solamente por excelencia pudieran llegar a estos espacios que nos han sido vedados por el factor económico a los pueblos latinoamericanos, ¿no? Entonces creo que esas utopías, como decía Judith, se van acercando pasito a pasito y se van proyectando otras cosas más, ¿no? Entonces, la Universidad del Pueblo, tanto las universidades, o sobre todo las universidades privadas, las universidades estatales, están para eso, están haciendo una función de ser las universidades, o sea, de ser para el pueblo, y cumplen esa función del pueblo, ¿no? Por lo menos en la universidad estatal en La Paz hay 70.000 estudiantes. Esos 70.000 estudiantes provienen no de la élite paceña, sino provienen, digamos, de los sectores más bajos o menos, más vulnerables que tenemos en el país. Y bueno, esas son las nuevas posibilidades. Ahora le voy a pasar la voz a Boris Tristá de Cuba,
Bueno, yo creo que hay que dimensionar un poco lo que se quiere decir con la Universidad al Servicio del Pueblo, porque realmente para mí la idea de la Universidad al Servicio del Pueblo debe ser una ideología, no una utopía, es decir, una forma de pensar de cada persona que está en la universidad, de cada profesor, de cada estudiante, incluso de cada empleado, porque a veces pensamos en universidades solo como profesores y estudiantes y la universidad es un gran complejo social, donde participan muchas personas. Y creo que todas esas personas deben estar al servicio del pueblo. Ahora, lo que pasa es lo que dice Fernando, es decir, también depende de los recursos que yo tenga. Pero dentro de esos pobres recursos, dentro de ningún recurso, siempre debe haber ese pensamiento, esa ideología de que yo estoy en un lugar que tengo que ponerme al servicio del pueblo. Y eso debe estar en la mente de todos. Y bueno, haremos lo que podamos, pero sí sentirme siempre que estoy al servicio del pueblo. Gracias, Boris. Me escutam? Ivanise, do Brasil, eu creio que é algo a construir, sem dúvida, e os desafios são diferentes em cada lugar que nós outros miramos. ¿Sí? Desculpen mi portuñol, pero me voy a intentar hacer entender. Eu creio que há um problema que passa em países melhor colocados em el ranking, podemos chamar assim, de pesquisa científica, que se colocam em lugar distinto, com algo mais de pesquisa de ponta, de pesquisa para a população, pero há um problema que ha penetrado a universidade, que é a mercantilização e que exige de modo pronto o controle social. Eu creio que se isto não se coloca claramente, independente de termos solamente universidades públicas fazendo isso, a lógica mercantil vai a penetrar. Isto é um problema muito, muito sério que afeta não solamente nós outros em Brasil, eu creio que em el mundo. E há um modelo de fazer ciência que facilita a mercantilização e que nós outros precisamos pensar sobre. Pensar e construir, como eu vejo aqui, alternativas concretas. E por isso eu penso que este problema político tem uma necessidade de ser enfrentado em el campo de la formação. Não só investigadores, pero investigadores comprometidos com a produção de um conhecimento que seja relevante, que tenha relação com a população, principalmente em países como nós outros. Só que para garantizar isto, eu creio que a universidade não pode fazer isso sola. Tiene que haver o que eu estou chamando de controle social, que é uma participação profunda em la gestão, no cotidiano da universidade, porque eu creio que as universidades com mais tradição se cierram em disciplinas, em grupos, que é muito difícil de que se abram para allá de los muros de la universidade. Eu creio que nós temos um problema para enfrentar, pero possível, se temos a consciência da necessidade disto, ¿sí? Yo quería decir otra cosita, es decir, hay este problema de la comercialización realmente, de la mercantilización, no comercializar, sino mercantilizar. Pero yo pienso que hay otra cosa, Ivanice había mencionado los rankings, y yo diría, bueno, ¿cuántos puntos le darán un ranking a resolver un problema en una comunidad? O sea, eso cómo aparece en un ranking, realmente son cosas que no aparecen en un ranking. Creo que también
nosotros tenemos que hacer una valoración y una crítica de cómo nosotros nos ven, porque si a nosotros nos van a ver esencialmente por una serie de indicadores, que son indicadores que expresan una ciencia de alto nivel, pero que realmente no es próxima a la sociedad, pues entonces también estamos perdidos. Es decir, tiene que haber una coherencia de todo el sistema. El sistema tiene que ser coherente, tanto en los recursos que se asignan, como en las metas que nos propone, porque lo que no nos puede plantear son metas contradictorias y decirle, no, usted tiene que estar al servicio del pueblo, pero por favor acumule puntos para los rankings mediante publicaciones en tales revistas o en tales cosas. Es decir, que creo que realmente uno de los problemas que tenemos en estos momentos es un problema de incoherencia para de verdad poner la universidad al servicio del pueblo, porque o nos piden que mercantilicemos todo el trabajo que hacemos, o nos piden que hagamos determinadas cosas para estar en los rankings, estar en otra cosa, o no nos dan los recursos necesarios cuando queremos resolver un problema de la población. Es decir que si no hay coherencia, si el sistema no tiene coherencia, esto va a ser difícil. Lo que sí pienso, y por eso decía que era una ideología, es que no podemos dejar de luchar por lograr esa coherencia, por lograr resolver estos problemas que tenemos en estos momentos. Eso es algo que, eso es algo que compartimos y lo compartimos hace mucho. Vos y yo, Boris, hemos escrito, hemos trabajado sobre la cultura académica, ¿no? Y cómo la cultura académica, así nos conocimos hace como 15 años, yo leyendo algo de la cultura académica y era también mi tesis de doctorado. El cambio en la cultura académica, en realidad la respuesta que yo encontré en 2005 fue que era un cambio cultural de la academia hacia su propia mercantilización, donde las reglas del mercado que habían entrado con desconfianza y que eran consideradas como hoy, como alguien planteaba ayer, como una forma de prostitución de la universidad, bueno, esto era de pronto algo aceptado. Bueno, la universidad ahora debe conseguir recursos, debe validarse frente a la sociedad y la manera en que lo hace es respondiendo a las demandas del mercado laboral, porque es necesario que los estudiantes tengan donde trabajar y si no nos ajustamos al mercado nos va a ir mal, ¿no? Entonces ese ha sido el resabio y la herencia del pensamiento neoliberal que ha impactado fuertemente, particularmente en la cultura académica de la universidad, a sabiendas de que ese pensamiento mercantil, que sé que Ibáñez también comparte, que es hegemónico, al menos en nuestros países es el hegemónico. Es verdad que hay experiencias muy fuertes y hay muchos estudiantes comprometidos y hay la idea de que la universidad debe orientarse al pueblo, pero el pensamiento hegemónico, creo yo, y lo tiro como una provocación, no va en ese sentido. El pensamiento hegemónico ha sido conformado por el financiamiento, por los recursos, controlado con la salida de dinero bajo un sistema de avaliación que nos conforma. Eu creio que aí temos um problema. Há que criar espaços de autoavaliação e acreditação que não estejam neste circuito puramente produtivista. Caso contrário, caímos muito tranquilamente en la mercantilización. Es muy fácil. Si me permiten agregar solamente una cosita al respecto, esto es un tema que a Claxo le preocupa muchísimo y es algo que han tratado, no sé si en la asamblea de la semana pasada, pero sí lo han tratado en la anterior porque tengo conocimiento. Surgió a partir de una demanda de una universidad concreta chilena que decía, bueno, nosotros estamos hartos de la típica acreditación que nos dan a las universidades. ¿Cuándo nos van a acreditar por
pensamiento crítico? ¿Cuándo nos van a acreditar? Y entonces Claxo sé que es un tema que lo tiene rondando, ¿no? Acerca de una posibilidad alternativa de acreditación donde, por ejemplo, se reciba una especie de sello de calidad vista desde nuestra definición de calidad, no desde la calidad neoliberal, donde trabajar con una comunidad indígena, con un movimiento popular, etcétera, sea un criterio de acreditación. Sé que esto en Claxo lo están pensando. Yo creo que el tema de la evaluación, por ejemplo, del impacto, del impacto de la universidad, y un indicador de calidad debe ser precisamente eso, el nivel de incidencia que tenga sobre la transformación de la sociedad en la cual se encuentra inmersa. Ese posicionamiento ideológico que mencionaba Boris y esa coherencia del postulado de la universidad como tal debe de traducirse ¿en qué? En los resultados, cómo se traduciría en el cuerpo académico, cómo se traduce en el profesorado universitario, cómo se traduce en la estructura misma de la universidad. Creo que son parte de las reflexiones que la universidad como tal debe de hacerse. Y en eso presenciamos una transformación en nuestra propia concepción de ciencia. ¿Qué significa hacer ciencia? ¿Qué significa hacer tecnología? ¿Qué significa hacer ingeniería? En comunidades que no necesariamente, decía Boris hoy, y he escuchado también en las conversaciones, que no necesariamente nuestros referentes tienen que ser la alta tecnología, la nanotecnología, cuando la construcción de los problemas sociales son de otro tipo. Y ahí creo que estamos rompiendo, y no solo nosotros, sino también estamos presenciando el rompimiento de una visión de ciencia como algo elitista, que algo que hace solo un grupo pequeño. Y ahí sí hay que hacer también una inversión, no solo en recursos financieros, sino también en visualizar qué están haciendo otros países en estas transformaciones. Si hay un país que concibe que solo tiene 100 científicos o 150 científicos, el problema será que realmente solo hay 150 científicos o tenemos una concepción que nosotros no podemos hacer ciencia. Estamos realmente creyéndonos la concepción de evaluación que ha sido creada en otros países, donde la misma concepción de ciencia ciencia de frontera es la que está transformando, ellos tendrán esos lineamientos. Una de las cosas para mí fascinantes ha sido ver, por ejemplo, cómo las nuevas líneas de investigación de la Universidad Autónoma de Honduras están reflejando mucho de la problemática social. Pero el dilema, y también a mí me parece también fascinante el tipo de liderazgo que construye esas transformaciones. No sé si se dieron cuenta que el liderazgo es femenino, el liderazgo es social. Yo identifico 3 grandes líderes en esto, desde la rectora Castellanos, la vicerrectora Calderón y también la vicerrectora Castellanos, también como Salomón. Entonces es como un grupo fascinante que también rompe con el problema del machismo, ¿no? O sea, también del autoritarismo. Y también venimos de querer romper eso, pero ahora aquí tenemos una experiencia maravillosa que podemos seguir hablando toda la noche sobre eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos. Mi ciudad, llena de colores y contrastes, tantas decisiones, tanta diversidad, tanto dolor y tanta alegría. Sin tolerancia no existe paz. Solo con la unión de tonalidades y notas en armonía es que se crea una obra maestra final. Vos decidís tolerar más la diferencia. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas.
Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Continuamos en el marco de la Feria Internacional de Gestión del Conocimiento realizada en el CURLA, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el apoyo del CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y nos encontramos con un panel internacional abordando algunos temas. El nombre de la Feria de Gestión del Conocimiento era Movilidad del Conocimiento y Pertinencia Social. Y ¿Qué es movilidad, por ejemplo? ¿Qué podemos entender por movilidad del conocimiento o movilización del conocimiento? Tal vez podemos conversar sobre eso. Venimos problematizando desde que nos conformamos como grupo de trabajo algunas categorías que nos mueven al debate, no para centrarnos en ellas, sino para que nos sirvan para pensar estos temas que hablábamos en la sección anterior. La movilización del conocimiento sería esa forma de tratar de apelar a que los científicos y los científicos sociales y los investigadores, los profesores, los que crean conocimiento en la universidad, que esa es la característica que tiene la universidad, su capacidad de creación de conocimiento, si no sería, como dice un biólogo argentino, Alberto Colmrit, si no serían enseñaderos. Para ser universidad debe crear conocimiento. La cuestión esta de la movilización del conocimiento es aquel conocimiento listo para la acción, ¿no? A nosotros nos compete crear el conocimiento. Para crear el conocimiento aprendemos cierta metodología, elaboramos un estado del arte, buscamos de qué manera ensanchamos la frontera de nuestra disciplina, creamos una mejor explicación y una mejor comprensión de la realidad, por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales. Pero cuando tenemos que llevarlo a una práctica de transformación, ¿cómo se llama ese paso que conduce desde la producción del conocimiento a procurar, si no garantizar, al menos sí tenerlo como meta, el uso del conocimiento científico social, ¿no? El conocimiento social. Bueno, un poco la movilización del conocimiento trata de abordar esa problemática que había estado bastante ausente de la lógica de las ciencias sociales, que se conformaban con explicar la realidad y muchas veces explicarla a posteriori de los hechos acontecidos. Eso no es poco meritorio, bastante difícil es explicar la complejidad de la sociedad, pero bueno, también a veces, de vez en cuando es bueno ensayar prácticas que permitan esto que decíamos antes, ¿no? La solución de los problemas de la gente. A mí me hace un poquito de ruido eso de movilizar un conocimiento, porque como parece que el conocimiento ya existe y que hay que trasladarlo. Esa sensación me da. Yo creo que, porque conozco tu trabajo, sé que quieres decir mucho más que eso. No es sencillo, pero podría dar la impresión de un conocimiento existente y fortalece la noción de ciencia elitista, en términos de que hay grupos de gente que tiene el conocimiento. Ahora vamos a las comunidades que no conocen, y cosa que no es cierta. Una de las cosas que creo que son fundamentales sigue siendo cómo las mismas comunidades construyen su conocimiento. ¿Qué es lo que hacen estas comunidades? ¿Cómo la universidad se inserta en esos procesos? Y la visión de universidad tradicional es muy elitista, no permite eso. Alguien decía hoy que tenemos que ser más humildes, en el sentido de acercarnos a las comunidades y también aprender
Y ahí viene este trabajo de reconstruir metodologías de problemas sociales que no solo sirvan, o sea, no puede ser uno tan pragmatista solo de resolver problemas, sino que también venga el cambio a la universidad, de la intención de resolver un problema social también venga y que la universidad se retroalimente. Yo lo miro por ahí. Yo creo que Bolivia es un ejemplo para todos los países con respecto a lo que mencionaba Fernando del rescate de los saberes. Bolivia ha tenido un trabajo fuerte en esa área y tal vez, Miriam, podrías compartirnos un poquito de esa experiencia. Gracias. Bueno, Bolivia ha empezado, digamos, a partir de la ideología, ¿no? O sea, ha habido un cambio estructural, cambiando la Constitución, cambiando la Constitución para empezar y seguir adelante con un lema que nos ha dado la Constitución: vivir bien, ¿no? Para vivir, vivir bien. Es un lema que se ha transmitido también en la región, y a través de este lema hemos podido darnos cuenta que es necesario conocer lo que piensan los otros, ¿no? Los otros que estaban fuera de este sistema educativo de educación superior y que en ese momento, por el neoliberalismo, era elitista. A partir de esta nueva Constitución hemos empezado, o el gobierno ha implantado políticas sobre esa transversalización de lo que es ¿qué tiene el otro, ¿no? Ese otro que era masivo, pero que no tenía oportunidad de transmitir absolutamente nada porque no estaba científicamente comprobado. Entonces, lo importante ahora ya, el saber y el conocimiento ancestral es importante para la educación de las nuevas generaciones. Se ha implementado como una transversalidad en toda la educación, tanto en la primaria, secundaria y la educación superior. En la educación secundaria, hasta la educación secundaria, ya se tienen nuevas formas de compartir estos saberes y conocimientos ancestrales, haciendo transversalidad con la currícula. Dentro de lo que significa la educación superior, todavía estamos buscando formas de sistematizar ese saber ancestral y transmitirlo dentro de la currícula. Y la experiencia que se tiene, digamos, de esta sistematización en la educación de secundaria ha sido en base a metodologías cualitativas, ¿no? Por ejemplo, los niños o los jóvenes van aprendiendo sobre lo que son las ciencias sociales, ¿no? o las ciencias naturales. Entonces, ¿qué significa ahí las ciencias sociales? Por ejemplo, rescatamos de la cosmovisión andina la complementariedad, o sea, del hombre y la mujer. O sea, no existe solo el hombre o solo la mujer. Existe esa complementariedad de género donde ambos tienen que resolver los problemas cotidianos, ¿no? Y al hablar de esa complementariedad, también estoy hablando de esa parte necesaria que tenemos de ser respetuoso con el otro. Y además considerar que los saberes ancestrales están
con los abuelos y las abuelas. Que las abuelas y los abuelos tienen un conocimiento de la vida, como por ejemplo, si los pájaros cantan, ¿no? En cierta medida de altura, ¿no? Sabemos, los abuelos saben cuánto va a llover. Si los pájaros están muy arriba, no quiere decir que va a haber mucha lluvia. Pero nosotros, como cientistas, no sabemos eso. Estamos aprendiendo también a reconocer y a complementar esos saberes ancestrales con lo que significa hacer ciencia desde la educación superior. A mí me parece que es muy importante este énfasis que se hace en los saberes ancestrales, porque por muchos años, yo diría casi por siglos, los hemos ignorado. Pero yo pienso que en esta humildad y en esta relación con el conocimiento, no solo está dado con un grupo tradicionalmente excluido, como puede ser los saberes estos de los pueblos originarios, sino también una exclusión importante que hace la universidad y donde tampoco es humilde, es con los saberes de otras personas que a través de su actividad práctica han ido adquiriendo determinados conocimientos, han adquirido determinadas experiencias y que pueden ser obreros, campesinos, que pueden ser empleados, que pueden ser otro tipo de trabajadores y que en muchas ocasiones tienen un conocimiento que nosotros ignoramos, porque no está reflejado, no tiene un título. Nosotros hace poco estábamos discutiendo algunas cosas sobre la educación superior en Cuba y estábamos hablando, por ejemplo, del Instituto Superior del Arte, que le llamamos Universidad de las Artes, y entonces nos encontramos que el jefe de la comisión de carrera de música es Leo Brauer, un compositor y un guitarrista de talla internacional, pero que no es graduado universitario. Entonces decimos, bueno, realmente esas personas que han adquirido toda esa experiencia, ese conocimiento, no tenemos derecho a recuperarlo también. Y yo creo que también eso hay que recuperarlo. Esa es una arista del problema. La otra arista del problema es que, independientemente de esa humildad con que nos tenemos que aproximar al conocimiento de los demás, también nosotros, o sea, lo que no puede pasar es que la universidad maneje o produzca un conocimiento puramente endogámico para los medios académicos. Es decir, tiene que ser un conocimiento que de alguna forma pueda tener una repercusión social, que pueda tener una repercusión en la vida de las personas, que es en definitiva lo que complementa un poco esta idea de la Universidad del Servicio del Pueblo, porque si generamos un conocimiento para nosotros mismos, pues realmente no hacemos nada en beneficio de la sociedad. Y algo muy especial que me quiero referir porque a veces nos falta también es el intercambio entre nosotros mismos. Yo creo que actividades como esta feria que estamos haciendo sobre gestión del conocimiento es precisamente de las cosas más importantes que tenemos que hacer a veces dentro de la comunidad académica. Porque también nos pasa otra cosa. También nos pasa, o sea, las universidades no solo son excluyentes con los demás, son excluyentes internamente. Y entonces el que es doctor no quiere hacerle caso a una idea que pueda tener alguien que está formándose. Y el otro, y bueno, el que es máster no quiere tener idea, no quiere aceptar ideas que le pueda dar alguien de menos nivel. Entonces yo creo que la universidad también, o sea, nosotros también tenemos que ser humildes y que los títulos que podamos tener no significan que ya no tenemos nada que aprender. Sino al contrario, mientras más uno sabe, más cuenta se da de que no sabe nada. Y creo que eso es precisamente una cosa que es importante lograr. Es decir, no podemos encerrarnos en un título y decir ya, porque tengo este título, yo soy mejor o sé más o tengo más posibilidades que los demás. Yo quería algunas cuestiones que me despiertan los comentarios. Primero, y uno no puede evitar, porque por deformación profesional, referirse a los temas que a uno le han preocupado y sobre los que ha trabajado. No, hay un libro que hemos escrito hace un par de años que se llama La Universidad Cotidiana, ¿no? Y ahí reflejábamos algunas de las cuestiones como las que charlábamos hoy en el micro, ¿no? Cuántas actividades de hecho, ni financiadas, ni reconocidas, ni acreditadas, los profesores universitarios llevan a cabo en su tarea con sus estudiantes, llevándolo a las comunidades, aprendiendo con las comunidades.